Buenas, saludos cordiales. En este vídeo vamos a ver algunas claves introductorias de la geografía de Europa y para ello un elemento de partida va a ser la pregunta que planteaba Glyn Redworth, esta profesora británica, cuando planteó en este artículo la afirmación: diles dónde están los Alpes. ¿Por dónde podemos empezar una clase de geografía de Europa? Preguntemos a nuestra audiencia dónde están los Alpes, cómo fue el consejo que le dieron a Glyn Redworth cuando tenía que hacer a sus estudiantes universitarios esta clase, ¿no? Fue un consejo que precisamente indicaba: empecemos por elementos sencillos, por lo básico en una materia, porque precisamente tal vez es algo que damos por hecho y que no se conoce con profundidad, ¿no? O, bueno, o se conocen los Alpes y se conoce dónde están, pero no se ponderan de manera suficiente, o ni siquiera se conoce dónde están. Muy bien, ahí tienen ese extracto entonces del artículo, la traducción en la revista Blanco y Negro Cultural cuando apareció. Y bueno, Glyn Redworth entonces reflexionaba sobre la amplitud y la variedad del continente europeo, ¿no? Tiene una geografía recortada, tiene una serie de costas, ¿no? Etcétera, que pueden hacernos pensar está a la medida del hombre, y hay fuera de Europa una idea de que lo europeo forma una unidad y una variedad, una diversidad, pero ¿por dónde empezar? Como le decíamos, los Alpes, ¿no? Porque en realidad, una panorámica general del continente, podemos ver que hay una variedad de ámbitos, paisajes y climas, ¿no? La influencia del Océano Atlántico, la influencia del mar Mediterráneo y también lo que sería esa característica continental de la Europa del Este, ya nos definirían algunas áreas fundamentales. Pero más allá de este asunto y más allá de las diferencias políticas en los distintos países, hay una variedad regional y una variedad comarcal en los distintos ámbitos de Europa. A los profesores de historia europea se nos piden entonces que hagamos varias cosas a la vez: enseñar historia en general del continente, y en esto, claro, hay que dar algunas pautas o claves orientativas muy generales, pero también a la hora de concretar esto y no hacer una abstracción, tenemos que hay diferencias, como ya decimos, no solamente de regiones, incluso de comarcas, y en ese asunto no es lo mismo enseñar esa historia de Europa desde la perspectiva como esto, de un francés, de un alemán, de un español, de un belga, etcétera. La procedencia de nuestra audiencia y la procedencia del profesor van a influir a la hora de qué hechos geográficos, qué fenómenos estaremos viendo. Es, por ejemplo, lo que ocurre también en la situación de países como España, ¿no? Donde hay una variedad regional y en cada comunidad autónoma se enseña una geografía y una historia regional, pero que también trate de conciliar y combinar la perspectiva de la España general. Y ahí habría que considerar incluso que, bueno, hay alumnos de esa comunidad autónoma y esa región, pero también puede haber de otras, y hay alumnos ni siquiera europeos, sino recién llegados e incorporados a Europa, inmigrantes, a los cuales pues hay que hacerle entender a la vez esta unidad y diversidad del conjunto y de las regiones y de las partes que componen Europa. Así que los Alpes es un buen punto de partida. En esta fotografía satélite, bueno, se pueden ver los Alpes por una de sus características, que son las nieves perpetuas. Parece que no, tal vez por eso podemos pensar que la fotografía se tomó en verano, y vemos entonces que, bueno, el Mediterráneo se ve claramente, y más claramente esa península italiana como una bota. Encima de esa bota de Italia pueden ver esas partes así de un verde más oscuro e intenso, con algunos puntitos moteados blancos, que esos son los Alpes, ¿no?
ya decimos, las nieves perpetuas, parece que están un poco presentes en esa fotografía. En la parte superior, por supuesto, con un trocito de Groenlandia y más abajo incluso la misma Islandia, con apenas algunas manchitas blancas, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver también lo que sería con la variedad mediterránea o atlántica, pero en general esa Europa como una zona verde frente a esas zonas más ocres del norte de África o del Próximo Oriente, que están marcando las diferencias de clima, ¿no? Donde el clima, como el clima de la perdón, los climas de la zona templada, clima atlántico, clima mediterráneo, etcétera, climas de la zona templada también tienen un papel importante a la hora de entender el poblamiento en la zona. Pero eso lo pueden ver en el otro vídeo sobre la geografía de Europa, y aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en el problema de los Alpes. Imaginemos esa cordillera, pero en un mapa todo es superficie plana. ¿Cómo podemos imaginar ese gran obstáculo? Este mapa de Fernand Braudel en el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II nos puede acercar un poquito más a considerar qué constituyen los Alpes. Fíjense que ahí están resaltados en negro, deliberadamente esquemático, por cierto, este mapa, pero que nos puede indicar de manera clara esa gran los pasos fundamentales de los Alpes están ahí indicados: Montcenet, Semplón, San Gotardo, el Brennero y Col de Tarbes. Son las vías de comunicación que permiten pasar desde el norte de Italia hacia las zonas de Francia, Alemania, Austria, de manera que, claro, un poquito más detalladamente, este sería ese perfil de los Alpes y sus intrincados pasos, pero en el mapa anterior vemos que se podía apreciar con algo más de contundencia esa barrera, ¿no? De tal modo que ven, el norte de Italia está formado en buena medida por ese valle del río Po, que desemboca cerca de en Venecia, y que sería una feraz campiña, pero que está separada del resto de Europa. Por tanto, podríamos pensar que, bueno, esas barreras es infranqueable. No, no necesariamente. Cuando hay un interés en las comunicaciones, se pueden salvar. Y precisamente esa quizás es una de las características que también define la historia de Europa de manera alegórica. Los Alpes como un lugar de desunión, una gran barrera, pero que también, a pesar de las adversidades, constituye un paso para atravesar toda esa zona, ¿no? No olvidemos que algunos de los episodios en la historia del continente tienen como protagonistas a esos Alpes, ¿no? Aníbal el Cartaginés, atravesando los Alpes con los elefantes para atacar a su enemigo de Roma, ¿no? En ese momento se decidió en el Mediterráneo quién tendría esa hegemonía, si el imperio cartaginés o el imperio romano. Pensemos que efectivamente en Roma, para prosperar antes de consolidar su imperio, esos Alpes también ejercieron como una importante barrera que no impedían las invasiones de los bárbaros, pero las mitigaban. En el futuro también los Alpes, marcarían ese límite en la expansión del imperio de Carlomagno y el Sacro Imperio Romano Germánico, aunque este último, el Sacro Imperio Romano Germánico, aspiraba a tener una presencia, dominio en las ciudades del norte de Italia, pero esto en la práctica era más difícil, ese dominio efectivo, por esa barrera de los Alpes, ¿no? Que tenían que atravesar los emperadores. Y no olvidemos que uno de los primeros signos de independencia de digamos, los antepasados, los tatarabuelos de la conciencia nacional europea van a nacer en los Alpes, en la leyenda del siglo XIII de Guillermo Tell, ¿no? De la manzana, ¿no? Contra el gobernador, el agente del emperador Gessler, ¿no? O esta leyenda también que da origen a Suiza de los tres juramentados, ¿no? Que darían lugar a los cantones de Uri, Schwyz y Unterwalden.
Un poeta, Juan Luis Martínez, en Chile, pues nos va a dar también otra clave para interpretar lo que sería este problema geográfico de los Alpes. Si ustedes ven el libro La Nueva Novela, que es un maravilloso libro, aunque más que de poesía, parece de problemas de ciencias sociales, ¿no? Es un libro, ya les digo, muy interesante de consultar. Allí Juan Luis Martínez, entonces, tiene un apartado que se llama La Geografía, que tenemos aquí reproducido, en el cual en esas 2 páginas nos proponen esta especie de problema imaginativo. Aplaste el relieve de Suiza y calcule la superficie así obtenida, ¿no? Si pudiéramos hacer este problema, llevarlo a cabo exactamente en un experimento o hacerlo en la realidad, nos daríamos nos daríamos cuenta que aplastando el relieve de Suiza, si pudiéramos hacerlo, obtendríamos una superficie de 123.000 kilómetros cuadrados, una enorme superficie, ¿no? Entonces, todo eso que está empinado, ¿no?, constreñido en las montañas, si se extendiera, llegaría al norte por la parte sur de Alemania, en Friburgo, hacia el noreste, exactamente, con lo que sería una buena parte de Austria, ¿no? Y en el norte de Italia hasta Milán, por el sur, estarían ocupados por todo lo que serían ese perfil aplastado de Suiza. Claro, estos montes suizos surcados por heleros, por diversas vertientes y ríos, pues al alterar esa forma se convertirían en lagos, ¿no? Entonces no olvidemos que ahí están el Rin, el Ródano, el Tesino, el Inn, algunos de esos grandes ríos de Europa, claro, que nacen de los Alpes, cambiarían su forma. Ya no serían ríos tal vez, sino que se convertirían en enormes lagos. Si pasamos la página del libro de Juan Luis Martínez, nos damos cuenta de que todo esto tiene un significado. Esto es una suerte de alegoría, es una suerte de metáfora, pero que se aplica en la vida real. Porque los Alpes suizos que vio el gran Bruegel, el pintor, a mediados del siglo XVI, ahí hay una errata del texto, cuando a lomos de mula Bruegel cruzó esta cordillera, largo y penoso viaje, no pueden ser los mismos Alpes suizos cuyo relieve aplastado de 123.000 kilómetros cuadrados, del que hemos hablado, de superficie, atraviesan actualmente el pasajero del Expreso de Milán o de la línea aérea transalpina. Entonces no era solamente un problema de salón lo que estábamos haciendo. Existen esos Alpes aplastados de 123.000 kilómetros cuadrados. Son unos Alpes no físicamente visibles, sino que es algo pero es algo real, es algo que se percibe cuando uno hace hoy día el recorrido en tren o el recorrido en avión, ¿no? Esos grandes montes no son un obstáculo decisivo, ¿no? Y pueden en pocas horas atravesarse de manera muy cómoda. Pero no son únicamente el ferrocarril, el automóvil y el avión los factores de este pasmoso cambio. Todo el ritmo de la existencia se ha alterado, se ha precipitado solo por haber sido aplastado el relieve de un país que se caracterizaba por sus altas montañas. Es entonces un fenómeno clave a la hora de entender la geografía desde la perspectiva de la historia. Y por supuesto, a la hora de estudiar historia, es fundamental tener en cuenta la influencia de la geografía, pero la geografía no es algo estático, ¿no? Claro, por supuesto, la geografía tiene un tiempo geológico y ese tiempo geológico se desarrolla en millones de años para los cuales nosotros no somos más que un episodio pasajero, ¿no? Pero históricamente, en el tiempo histórico a la medida de los seres humanos, no de los individuos, sino de los grupos humanos de las civilizaciones, también esa geografía cambia, y no solamente por los terremotos, etcétera, sino que cambia porque la forma en que el ser humano aborda esa geografía, exactamente la atraviesa, trata de dominarla, de recorrerla, todo eso tiene también una dimensión histórica que es importante considerar. Por eso mismo, como pueden ver ahí en la cuenca mediterránea, lo que serían las orillas del mar Mediterráneo están en buena medida surcadas por montañas, salvo en la zona entre Tunisia,
hasta la península de Cirenaica, en Libia, en el norte de África, y de lo que sería Cirenaica, hasta exactamente, que es donde pone ahí Benghazi, lo ven. Y desde ahí, desde Cirenaica hasta el delta del Nilo, es una de las pocas zonas en donde encontramos más o menos llanura, aunque incluso pueden ver unos pequeños montecitos, pero el resto, lo que sería la zona del Magreb, es en el norte de África, y toda la costa norte del Mediterráneo está surcado por montañas. Y es por ello que la cuenca mediterránea tiene unas características particulares, ¿no? Influidas por, bueno, por el mar, pero también por lo que serían esos límites que las montañas establecen. Límites climáticos, límites en las costumbres humanas que allí se desarrollan, pero no son límites infranqueables, ni al norte ni al sur. Los Alpes, con esas grandes alturas, a pesar de todo, son atravesados por los seres humanos, y es por eso que ustedes verán que desde los Alpes hacia arriba, hasta los Países Bajos, hay una zona estratégica clave aún hoy en la Europa occidental, la antigua Lotaringia del Imperio de Carlomagno, que se va a convertir durante siglos en un lugar en conflicto, en disputa entre Italia, Francia, Alemania y los Países Bajos. Pero pensemos también que es allí donde va a surgir el núcleo, el origen de la Unión Europea, a comienzos de los 50, con la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero. Por eso, ven una vez más la importancia de los Alpes, que seguiremos viendo en el próximo vídeo de la geografía de Europa, porque como verán, ese corazón de los Alpes, que son las montañas más altas, no es más que un eslabón de una cadena que pueden ver, arranca desde lo que sería el estrecho de Gibraltar, se desarrolla por la costa mediterránea española, por la costa mediterránea francesa, y después, llegado a ese norte de Italia, por un lado va a ir hacia el norte, hacia lo que sería el norte de Hungría, hasta Rumanía, hasta la zona de Transilvania, y hacia el sur, pues surcando toda esa Iliria y la península de los Balcanes, constituyendo lo que sería esta especie de muralla montañosa, esa fortaleza que constituye una buena parte de ese clima mediterráneo. Espero que les haya gustado entonces este problema que aquí desarrollamos, y les remitimos al siguiente vídeo que nos habla de la geografía europea en la cuenca mediterránea, cuenca atlántica y la Europa interior.